Yes. Buenas. Vamos a continuar con la clase. Ya, bueno, ya casi estamos por terminar lo que es el segundo parcial. Nos haría falta, creo que unos 3 días o 2 días más de clases. 2 o 3 días más, que me falta lo de tubería, no me acordaba. Creo que alguien me hizo una consulta sobre el examen que, según lo que habíamos hablado, se iba a pasar una semana y esa semana pues se cumplía ahora. Obviamente pues no vamos a tener el examen hoy. Entonces, nosotros el tercer parcial realmente es poca clase la que tenemos porque se deja para que trabajen en los proyectos, salvo lo de evaluar lo que es el software, aprender a usar el software, y el software se aprende a usar en 1 o 2 días. Entonces, estos días de clases se están disponibles para tomar de clase pues los días que corresponden a ese parcial, y evidentemente ya estamos en esa semana, entonces no hay problema con respecto al tiempo. Pero sí, quisiera dejar el examen ya para el martes que viene, martes 29, para no dejar examen demasiado tiempo para después. Entonces, lo que vamos a hacer es que ese examen va a entrar, en ese examen va a entrar lo que nosotros veamos hasta mañana. Es posible que el dimensionamiento de tuberías no quede para ese examen, pero sí va a quedar para que lo apliquen para el proyecto de exposición. Entonces, esa sería la parte sobre el examen. Entonces, el examen, bueno, salvo que alguien tenga otro examen ese día casualmente, o en algún inconveniente, la idea sería hacer el examen el próximo martes, martes 29. 29 a bueno, puede ser a las 7 o incluso a las 8. Solo que si es a las 8, pues estaríamos terminando cerca de las 10 de la noche. Entonces, así sería el examen y entraría a evaluación lo que logremos ver pues hasta el día de mañana. Lo más seguro van a ser los conceptos y ejercicios de cuerpos fríos. Esperemos pues, esperaríamos lograr ver algo de tuberías, pero creo que no terminaríamos el lunes, y ya de lunes a martes pues es muy a quemarropa, digamos. Entonces el martes haríamos examen y haríamos examen con el contenido que logremos ver hasta el día de mañana. Bien, entonces eso es con respecto al examen. No sé si hay algún comentario. Si no, entonces pasamos a continuar el ejemplo que estábamos viendo la semana pasada. Ubicar bien la presentación. Bien, sinceramente no recuerdo por dónde nos quedamos en el ejercicio, entonces ahí sí ocuparía que tal vez me retroalimentan un poco. Sí sé que habíamos descrito el enunciado, habíamos visto el layout y habíamos quedado por transmisión. Por transmisión nos quedamos, ¿verdad? Por infiltración también vimos. Ah, infiltración. Ok, entonces nos quedamos en esta diapositiva. Entonces habíamos seleccionado según el volumen del cuarto. Hemos buscado en las tablas para almacenamiento abajo de 32 grados. Nuestro almacenamiento es a 30 grados, entonces estamos debajo de 32. Con este volumen nos ubicamos acá. Y por una interpolación sacamos que los minutos o cambios por hora en 6.03. Luego tenemos que saber cuánto volumen representa este 6.03. Y para eso pues tenemos que multiplicar esos cambios por el volumen y nos daba 27.014 pies cúbicos cada 24 horas. Es decir que durante el día vamos a reemplazar 6.03 veces estos 4.480. Luego tenemos que ver cuánto representan estos 27.000 pies cúbicos en calor, en energía. Entonces nos vamos a la tabla 6 y con las condiciones exteriores de 90 grados y 50 de humedad relativa, y aparte de eso, la temperatura de almacenamiento, encontramos que cada pie cúbico me genera 2.26 BTU de calor. Entonces multiplicamos estos 27.000 por 2.26 y eso nos da un total de 61.052 BTU hora, o perdón, BTU cada 24 horas durante el día. Este es el calor que tiene que sacar el circuito de refrigeración por infiltraciones. Entonces,
debemos pasar ahora a lo que es cargas por productos. Habíamos mencionado que tenemos, ¿cuántos? 1, 2, 3. Podemos tener hasta 4 calores por producto. Uno es por enfriarlo hasta su punto de congelación, después por congelarlo y después por seguir enfriándolo debajo del punto de congelación. Y aparte de eso, si es un producto vegetal, fruta, verdura, vamos a tener adicional calor por respiración. Entonces, primero para lo que es congelamiento y enfriamiento, necesitamos saber primero si el producto efectivamente se va a congelar. Para eso tenemos que buscar, con los datos que ya teníamos, la masa de 10 mililitros cada 24 horas, que es lo que entra al cuarto frío. Tenemos que buscar en las tablas cuál es el punto de congelación del maíz. Y en las tablas nosotros encontramos que el punto de congelación es 30.9 grados Fahrenheit. Pero la temperatura de almacenamiento son 30 grados. Bueno, debería haber escogido una temperatura menor para el ejemplo, pero al final estamos 0.9 grados abajo del punto de congelación del maíz, 0.9 grados. Pero eso significa que primero debemos, ¿a qué temperatura llega el producto? Llega a 75 grados. Debemos enfriarlo desde 75 hasta 30.9. Cuando ya está en 30.9, debemos congelarlo. Cuando ya se congeló, debemos continuar enfriándolo de 30.9 hasta 30. Entonces, de ahí viene la ecuación. Primero, enfriarlo hasta 30.9, masa C1, TC1. Esto es la masa, 10.000 libras. C1, calor específico por arriba del punto de congelación. Y TC, que es, bueno, TC1, mejor dicho, sería la diferencia de temperatura desde temperatura llegada hasta temperatura de congelación. Después, cuando ya llegó a esa temperatura, la masa por su calor latente, H y F, mientras se congela. Y una vez que ya congeló, masa por calor específico debajo del punto de congelación por su diferencia de temperatura, que va a ser de 30.9 hasta 30. Y estos valores pues están aquí aquí están en estos dos renglones. TC1, 75 menos 30.9 igual a 44.08 grados, que hay que enfriarlo. Luego TC2 de 30. Bueno, aquí no es porque le puse 30.92, pero 30.9 menos 30.9 grados Fahrenheit. Esto sería para enfriarlo debajo del punto de congelación. Luego el calor específico 1, 0.79, calor específico 2, 0.42 y H sub IF 106. Estos datos, todos estos datos son sacados de las tablas y este es maíz. Creo que el producto más cercano es el maíz dulce. Voy a irme a las tablas, voy a ampliar un poco más lo que está marcado ya. Más de pescado, maíz dulce. Bueno, vamos a buscarlo porque yo pensé que lo tenía marcado. El que tengo marcado es el del ejemplo de la semana pasada. Y maíz dulce creo que es este, aquí está. Vamos a marcarlo. Maíz dulce. Y llega maíz fresco, o sea, no llega congelado. Bueno, mencionaba la anterior clase de que la idea de un cuarto frío es que el producto ya llegue congelado, o sea, que en los contenedores donde se mueve el producto ya vaya congelado, porque ese calor de congelamiento representa una gran carga y hace que los cuartos fríos sean más grandes. Entonces, lo mejor es que siempre se maneja que mejor el producto ya llegue congelado y no sea el cuarto frío el que se encargue de congelarlo. Bien, el maíz dulce menciona que la temperatura de almacenamiento recomendado anda alrededor de 32. Nosotros lo vamos a manejar en 30 solo para poder incluir el calor de congelamiento. Punto de congelación, 30.9. De aquí fue que obtuvimos el dato. Calor específico, que nuestra ecuación es C sub 1, es 0.79. Calor específico C sub 2, debajo del punto de congelación, 0.42. Y calor latente, el calor necesario que hay que extraer para congelarlo, es de 106. Y sí, esos son los datos que ocupamos. Son los datos que están en la diapositiva, 0.79, 0.42 y 106. Entonces, con estos valores podemos aplicar la ecuación. La masa es la misma,
10.000 libras en cada una de las ecuaciones, 10.000 libras cada 24 horas, por sus calores específicos, calor latente en el caso de congelación, que en este caso sería 10.000 por 106. Y aquí voy a bajar, bueno, voy a bajar un poco. Aquí en esta parte, yo hice un paso intermedio solo para ver cuánto representa cada calor. Por enfriarlo de 75 a 30.9, que es esta primera parte, se ocupa extraer 348.232 BTU cada 24 horas. Por enfriarlo, cuando ya se congeló, que es esta parte de acá, se ocupan, bueno, como solo es 0.9 grados, en este caso por el ejemplo, 3.864 BTU hora. Pero por congelarlo se ocupa 1.060.000 BTU cada 24 horas. Entonces, este valor, de los tres valores, este es el más grande significativamente. Entonces, es lo que mencionábamos, que es mejor que los productos en los cuartos fríos ya lleguen congelados para no tener que dedicar ese calor a los equipos del cuarto frío. Y bueno, el calor del producto total sería, sumatoria de las tres, 1.412.096 BTU cada 24 horas. Y ese sería el calor del producto. Bien. Este es calor del producto. Vemos que hay que hacer tres pasos. Si el producto no se va, digamos, si el producto ya viene congelado, solo se incluye un calor, que sería el de enfriarlo. Si el producto no llega congelado, pero tampoco hay que congelarlo, digamos que el maíz, en lugar de mantenerlo a 30, lo tenemos que mantener a 35, solo hemos incluido la primera ecuación. ¿Por qué? Porque no lo estamos enfriando hasta su punto de congelación. Entonces, hay que tomar en cuenta cuáles calores, cuántos calores voy a calcular según mis temperaturas que me esté dando el ejercicio. Bien, esto es calor del producto por enfriamiento y congelación. El siguiente es por respiración. En el caso del maíz, sí hay que, bueno, aquí estaba la tabla y yo me fui al PDF. Bien, el siguiente calor es por respiración del producto. Y la diferencia, uno es que el calor anterior es por enfriarlo y congelarlo, mientras que este es el calor por el simple hecho de estar almacenado. Y nos interesa la masa almacenada constantemente, no la masa que entra a diario. La masa que entra a diario es la que yo debo enfriar y congelar, pero la masa que ya está dentro ya está enfriada y congelada, entonces no tiene calor por enfriamiento y congelación, pero sí por el hecho de estar almacenado va a tener un calor por respiración, solamente en el caso de vegetales. Si son carnes o son bebidas, son líquidos alimenticios, esos no tienen calor por respiración. En este caso el maíz sí. Y en el PDF que estábamos viendo es la tabla 8, tenemos que buscar lo que es maíz dulce y vamos a encontrar según la temperatura más cercana de almacenamiento, de caso 32, pero nosotros tenemos 30, entonces más cercano es 32. Nuestro H, el coeficiente de calor por respiración, es un rango de 3.6 a 5.65. Y al menos que no tengamos datos que nos pueda decir en cuáles de los dos límites debe estar, aquí pues no tenemos datos, de qué dependerá, vamos a tomar el que me da mayor calor, que en este caso sería 5.65. Ese sería el calor por respiración del producto maíz dulce y son 30.000 libras. Este calor es por cada libra almacenada cada 24 horas. Multiplicamos por 30.000 y nuestro calor por respiración es 169.500 BTU cada 24 horas. Este es nuestro calor por respiración. ¿Y qué nos hace falta? Tenemos calor por transmisión, tenemos calor por infiltración, tenemos calor del producto por enfriarlo y congelarlo, tenemos calor del producto por almacenamiento, por respiración. No hace falta cualquier otro tipo de calor que nosotros tengamos. No estaba descrito en el enunciado, pero aquí sí está descrito. Y nos mencionan que vamos a considerar un tiempo efectivo de 4 horas de permanencia de una persona. Esto quiere decir de que en lo que la persona entra, hace lo que tiene que hacer adentro del cuarto frío, sale, vuelve a entrar a la media hora. Si yo sumo todo ese tiempo acumulado durante
24 horas, me da 4 horas en total. Si sumo esos minutos cada vez que la persona está dentro, me da 4 horas en total. Por eso tiempo efectivo de 4 horas diarias. Y bueno, en este caso el ejemplo no considera ningún tipo de proceso adentro, más que entrar a ver, a sacar o meter productos. No se está realizando algún corte o alguna sierra de alguna carne. Entonces, no vamos a considerar calor por equipos, solamente por persona. Y en este caso, una persona durante 4 horas. La tabla 14.9 que está sacada del libro me da los BTU por hora de esta persona. Y esta persona, cuánto calor genera, va a depender de la temperatura de almacenamiento del refrigerador. Nuestro refrigerador está diseñado para 30 grados Fahrenheit, que es la temperatura de almacenamiento que hablamos al inicio. A esta temperatura, una persona promedio genera 950 BTU cada hora. Entonces, este calor lo tenemos que multiplicar por las horas efectivas cada 24 horas, que son 4 horas, aunque suene un poco confuso, pero una persona, según el ejercicio, cada 24 horas realmente pasa 4 horas adentro del cuarto frío. No voy a considerar 24 horas, porque eso ya estaría diciendo que la persona que entró a las 8 de la mañana va a estar ahí hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Y eso pues no es cierto, al menos que fuese un cuarto de proceso. Sino que en 24 horas empieza a sumar los tiempos que pasa adentro y suman 4 horas en total. Eso va a ser 950 por 4 horas por una persona. Si aquí me hubiesen dicho que son 2 personas, cada una con un tiempo efectivo de 4 horas, hemos tenido que incluir aquí 2. Ya 2 por 4 horas cada persona por 950 BTU cada persona. En este caso solo es una persona y genera 3.800 BTU cada 24 horas. Debemos hacer esto porque recordemos que los calores anteriores están dados cada 24 horas y este valor me lo están dando por hora. Entonces necesito multiplicar por las horas efectivas cada 24 horas que está la persona en el cuarto frío. En este caso nos da 3.800 BTU hora, que comparados a los calores anteriores, pues es poco para el cuarto frío. Bien, si tuviésemos iluminación, aquí no nos dice, pero en el ejemplo del cuarto frío con el software lo vamos a ver. Si me dijesen que tenemos, por así decir, 4 lámparas y cada lámpara consume 100 watts de la red eléctrica, hay algunas reglas de dedos que me dicen de esos 100 watts cuánto se convierten en calor. Pero si no tengo ese dato a la mano, entonces consideremos los 100 watts completos como que se convirtieran en calor. Entonces, si yo tuviese 4 lámparas y cada una consume 100 watts, yo tendría 400 watts en total por las lámparas. Pero eso es cada hora. Y digamos que la persona que entra enciende la luz y cuando se va la apaga, o que eso está automático, que en cuanto se abre la puerta se encienda y cuando ya no hay presencia se apague. Las luces estarían encendidas también 4 horas como la persona que está dentro. Entonces, yo esas 4 lámparas que en total suman 400 watts, tendría que multiplicarlo por 4 y ahí tendría watt hora. Es decir, 400, 1600 watts de calor cada 24 horas. Y después hacer la conversión a BTU, o sea, por 3.4 y encuentro BTU y hubiese sumado en este cuadro de Excel. Aquí tenemos toda la sumatoria de los calores por transmisión, por infiltración, enfriamiento de producto, respiración, por personas, por equipo. Cualquier otro calor que pudiésemos haber tenido lo agregamos en este cuadrito. Yo creo que les adjunté este cuadro. Bueno, no recuerdo, pero si acaso, pues ahí mientras van trabajando el cuarto frío, van haciendo la consulta. Si yo sumo directamente todos los calores, nos da 1.765.464 BTU cada 24 horas. Si vemos, este calor de acá es significativamente mucho más grande que los otros calores. Pero este calor ya vimos que es grande por el congelamiento del producto que vimos al inicio de la clase. Bien, entonces,
De este 1.765.000, más de la mitad, porque era 1.000.000, creo, si no me equivoco, era 1.000.000 por respiración, perdón, por congelamiento. Más de la mitad de esta carga es solo por congelar el producto. Entonces, el hecho de congelar el producto por el cuarto frío hace que se duplique la capacidad requerida. Si yo hago que el producto ya llegue congelado, estos equipos podrían ser de la mitad de la capacidad, solo de 760.000 aproximadamente. Bien, esto es cada 24 horas. Nosotros debemos ahora convertirlo a una carga horaria. Y recordando un poco el concepto recomendado por el libro, vamos a considerar 18 horas por ser un cuarto frío por debajo de, bueno, de 18, no recuerdo el rango. Bueno, después nos vamos a la diapositiva. Vamos a considerar 18 horas en este caso por estar debajo del punto de 35 grados de almacenamiento. Vamos a dividir entre 18 y esto nos da una carga de 98.081.33 BTU cada 24 horas. Ya este va a ser el dato con el cual yo voy a seleccionar mi equipo. Bueno, aquí está también esta misma operación, está aquí. 98.081.33 BTU hora. Esta es la carga horaria. Ya con esto yo puedo seleccionar equipo. Lo puedo dividir entre 12.000 para cuantificarlo en términos de tonelada, que también es otra forma de medir la capacidad de los equipos. 98.081.33 entre 12.000, 8.17 toneladas. Solo quiero regresar un poco, que hubiese pasado si yo no llevo el producto hasta el punto de congelación, sino que me hubiese quedado un poquito arriba. Yo no hubiese tenido, vamos a ver, yo no hubiese tenido estos últimos dos términos. No hubiese tenido este 1.060.000 y no hubiese tenido estos 3.864. Entonces, ¿cuánto hubiese sido la carga? La carga hubiese sido 1.765.464 menos lo que suma congelamiento y enfriamiento debajo del punto de congelación. Solo hubiesen sido 700.600 BTU cada 24 horas entre 18. 38.922.22 BTU cada 24 horas. Y lo divido entre 12.000, solo hubiese sido de 3.2 toneladas. Es decir, que por el hecho de congelarlo, yo paso de 3.2 a 8.17 toneladas los equipos de refrigeración. Entonces, ahí le mencionábamos que es mejor que el producto ya llegue congelado a nuestro cuarto frío. Bien, ¿qué horas son? 8:39. Bueno, esto va a ser el software, lo vamos a ver después del examen. No lo vamos a ver hasta el examen, lo vamos a ver después del examen porque me da los resultados que estamos haciendo a mano. Vamos a pasar a selección de equipo. Selección de equipo, nosotros compartimos, creo que sí, los manuales de un fabricante que se llama Bon. Ahí vimos, no creo que no navegamos en los catálogos. No me recuerdo que hayamos navegado en los catálogos, entonces ya lo vamos a ver algo rápido. Pero sí recordamos que nosotros hablamos de algo que se llama ADT para seleccionar el equipo. Y este es el diferencial de temperatura entre la temperatura de almacenamiento y la temperatura de evaporación del refrigerante. Y normalmente, aunque aquí hay varios rangos, pero normalmente los equipos están en un rango de 10 grados Fahrenheit. ¿Qué quiere decir este 10 grados Fahrenheit? Que si yo tengo, ese es un diferencial de temperatura entre almacenamiento y temperatura de evaporación del refrigerante. Si yo tengo una temperatura de almacenamiento de 30 grados Fahrenheit y mi DT de 10, quiere decir que el refrigerante debe evaporarse a 20 grados Fahrenheit. Entonces, eso es lo que significa estos 10 grados y me van a servir más adelante para selección de los equipos y ya lo vamos a ver. Bien, entonces si yo tengo una temperatura de almacenamiento de 30 grados Fahrenheit y un DDT de 10, el refrigerante debe evaporarse a 20 grados Fahrenheit adentro del evaporador. Entonces, ese es el concepto del DDT. Entonces, antes de pasar a selección de equipos, quisiera navegar. No recuerdo si lo vimos, pero si en caso, pues nos queda de repaso.
Los manuales que yo les pasé están en la plataforma. Son de un fabricante que se llama Bon, nada más de referencia. Eso pues ya les mencioné la vez pasada porque siempre hago énfasis en que solo es referencia. Yo les pasamos estos dos carpetas. Son equipos de este fabricante, pero cualquier otro fabricante tiene equipos similares. Vamos, por ejemplo, a los evaporadores. Bueno, las letras son algo pequeñas, no sé si lo lograrán ver bien. Pero yo pasé cuatro PDFs, quizás de los modelos más comunes o por lo menos los que yo necesitaba por cuestiones de clase. Este fabricante clasifica los evaporadores según el perfil, el alto y lo robusto del equipo. Por ejemplo, primero tiene este PDF que es el de perfil bajo. Vamos a abrirlo. Lo del perfil me da una idea de que para qué tamaños de cuartos fríos trabajan. Digamos, este es un perfil bajo, significa que trabaja para cuartos fríos pequeños. Y bueno, el manual pues hace referencia a las partes constructivas del equipo, los modelos de ese equipo, algunas imágenes del drenaje, el ventilador, las conexiones de tubería de cobre, la ventiladora. Entonces, este es un modelo de bajo perfil. Vamos a ver las capacidades para que nos hagamos una idea de cuánto es lo que produce o la capacidad de este equipo. Por ejemplo, esta columna de aquí, que es la capacidad en BTU hora, nosotros necesitamos, vamos a ver cuánto era. Nosotros necesitamos, bueno, nosotros habíamos hablado de dividir en dos equipos el cuarto frío. Creo que eso lo mostré en el layout. Sí, vamos a manejar dos. No recuerdo el periodo pasado si el ejemplo lo llevé con un solo equipo o lo llevé con dos equipos. Digamos que vamos a llevarlo con dos equipos y entre los dos sumen la capacidad que yo necesito. Es decir, que entre los dos me sumen 98,000, mínimo. Puede ser más, pero mínimo entre los dos me sumen 98,000. Eso significa que mi equipo deberá tener una capacidad de 98,081 entre 2 de 49,000 BTU hora. Entonces, esa sería la idea de buscar en el manual. Veamos este equipo. Este equipo me da hasta 37,000. Yo ocupo 49,000, entonces no me sirve este modelo. Vamos a ver si hay otros modelos más adelante. Bueno, este fue de algún ejemplo. Pero este modelo me da, esta es la columna de BTU hora, 28,000, 23,500, tampoco me sirve, 28,000. Entonces, bueno, y hasta ahí termina el manual. Quiere decir que los de perfil bajo no me sirven para mi cuarto frío. Entonces, pasemos ahora a uno mayor, perfil medio. Evaporador del perfil medio ya se ve un poco más robusto. La construcción es como más alto. Esta parte de acá. Este ya me da una idea que maneja mayores capacidades. Y algunas imágenes diferentes a las anteriores. Vamos a ver qué capacidades tiene. Estas tablas son más pequeñas. Este tiene una capacidad de hasta 10, no, esta es la capacidad, hasta de 71,000. Tenemos por aquí 45,000 y por aquí 51,000. Pudiese ser que a mí me sirve este modelo, el BMA 510. ¿Por qué? Porque da una capacidad de 51,000. Pero aparte de ver que da BTU horas, da o cumple lo que yo necesito, tenemos que revisar otros datos por acá arriba. Vemos por acá arriba, dice BTU hora 25 grados Fahrenheit, 10 FDT. Este 10 es el dichoso 10 DT que nosotros vimos en nuestra tabla o en nuestro ejemplo. Este valor de acá. Entonces, ahí estamos bien. Esa capacidad se cumple para un DT de 10. Pero, ¿cuál es el rango de almacenamiento del cuarto frío? 25 grados Fahrenheit. Y nosotros necesitamos, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos 30. Entonces, pareciera de que este modelo pues nos puede trabajar bien.
Solamente que tenemos que revisar algo, que este TSS hace referencia a esta temperatura, pero esta TSS es temperatura de saturación del refrigerante. Quiere decir que no es, bueno, aquí está abajo indicado, es temperatura de saturación de succión, temperatura de saturación del refrigerante. Ahí ya cambia un poco. ¿Por qué? Porque quiere decir que estos 25 grados no es temperatura de almacenamiento, es temperatura de saturación del refrigerante. ¿Qué significa? Recordemos que estos 10 grados de T es la diferencia entre la temperatura de almacenamiento y la temperatura de saturación del refrigerante. Y hace un momento mencionamos que si mi temperatura de almacenamiento es 30 grados Fahrenheit, mi temperatura del refrigerante debe ser esos 30 menos estos 10. Estaríamos hablando de 20 grados Fahrenheit. Ahora ahí ya cambia un poco. Entonces, este evaporador no me trabaja. ¿Por qué? Porque tengo 25 y yo necesitaría 20. O sea que la temperatura de saturación sea máximo 20, no máximo 25. O mejor dicho, mínimo. O sea, este evaporador puede ser que me dé esta capacidad, pero no cumpla con los DDT. Y ese DDT es importante porque tiene que ver con respecto a mantener ciertas humedades en el cuarto frío. Si no lo cumplo, puedo tener un desbalance y poder dañar más bien el producto. Entonces necesitaríamos buscar un modelo que este valor sea menor. No importa que sea menos de 20, pero que no sea mayor. Entonces necesitaríamos buscar otro modelo. Bueno, este está en bueno, estos son Fahrenheit. Este pudiese trabajar bien. Aquí por alguna razón, aquí dice centígrados, pero estos realmente son Fahrenheit. Centígrados son, debería estar a este otro lado de acá. Veamos este modelo. Capacidades 39, 43, 52 mil. A este nos podría trabajar. Un poquito más de 49 que ocupamos, pero nos puede trabajar bien. BME 520. 10 DT sigue estando bien. Mi temperatura de saturación debe ser 20 grados y efectivamente tiene 20 grados. Entonces, este equipo sí me puede trabajar bien. Entonces, pudiésemos seleccionar este equipo. Quiero ver qué refrigerante es, pero no veo dónde me lo está indicando. Bueno, ya lo voy a buscar. Pero este evaporador podría trabajar bien. El BME 520 da 52.000, yo ocupo 49, va a tener ahí un pequeño rango de holgura, cumple con la temperatura de T, cumple con la temperatura de saturación del refrigerante. Entonces, este estaría bien. Luego vienen más datos que ya son dimensiones físicas y alimentación eléctrica, por ejemplo, con una alimentación de 208, 230, tiene 4 motores, cada motor consume 7.2 amperios en 208, 230 y en 460 consume 4 amperios y en potencia son 10.200 watts. Esto sirve para que ustedes van a hacer la selección, le pasan estos datos a obra eléctrica y obra eléctrica dimensiona el alimentador, selecciona el interruptor de seguridad, selecciona los breakers, selecciona los paneles eléctricos y bueno, todo lo que lleva a la instalación electromecánica, bueno, pero eso se ve en instalaciones electromecánicas. También este dato me sirve para protecciones térmicas, para si va a haber algún variador, si va a haber algún medidor de consumo energético, me puede dar una idea de cuánto va a ser el consumo. Luego viene información de resistencia eléctrica, esto es porque considera de hielo eléctrico, cuando forma escarcha, lo que hace es que con una resistencia eléctrica deshiela esa escarcha. Otros equipos lo hacen desviando un poco de gas caliente y con ese gas caliente pues se deshiela lo que pueda hacer la escarcha. Dimensiones físicas, esto me sirve para mi plano, para mi layout, o sea, dibujo el evaporador y tiene un ancho de 55, estos son centímetros, un largo de 303, tiene 3 metros de largo, es algo grande y tiene una altura de 64 centímetros.
Luego lo demás, conexiones, tienen una conexión de 1 a 1 octavo, líquida, succión de 1 a 5 octavos. Vamos a ver cuando seleccionemos la tubería de cobre que si para este evaporador yo dimensiono una tubería y la tubería me da de 1,5, por ejemplo, pero la conexión de 1 octavo yo tengo que considerar un acople o un reductor de 1 a 1 octavo a 1,5. Y luego el drenaje que es de 3/4. Esto me sirve para pedirle a obra civil que me debe dejar una tubería con un drenaje hasta la altura del evaporador con un diámetro de 3/4 para que el evaporador por ahí drene el condensado y también cuando se lave por ahí drene el agua. Y el peso, por cualquier refuerzo que haya que hacer en la pared, recordemos que las paredes son aislamiento como espuma. Entonces yo le paso esta dimensión a obra civil y le paso el peso y ellos diseñan el soporte. Ellos van a decidir qué ponen, si ponen un ángulo, un channel screw, un tubo cuadrado, o si la pared por sí sola resiste. Eso me lo diría obra civil. Bien, entonces, bueno, quedamos hasta aquí. Ya son las 8:52. Mañana vamos a seguir viendo los PDF. Solo quisiera ver el periodo pasado qué evaporador seleccionamos. Sí, efectivamente fue ese, el BME 520 con capacidad de 52,000 BTU hora y las demás características que ya vimos. Bueno, mañana vamos a terminar de ver los demás PDFs, pero vamos a también hacer la selección del condensador y va a ser un procedimiento similar al que estamos viendo. Algo importante es que el condensador debe tener la capacidad, al menos la capacidad del evaporador. Digamos, yo no voy a seleccionar un evaporador a 52,000 BTU hora y el condensador lo selecciono a 45,000. ¿Por qué? Porque voy a tener 7,000 BTU horas que aunque el evaporador tenga esa capacidad, no lo va a lograr evacuar porque el compresor del condensador no tiene la capacidad de evacuar esos 7,000 BTU. Y el evaporador va a quedar trabajando con la capacidad del condensador. Entonces es importante que el evaporador, el condensador tenga la capacidad igual o un poco mayor a la del evaporador. Bien, voy a tratar de tener las notas de los exámenes para el fin de semana. Los videos voy a tratar de subirlos hoy o mañana temprano, porque ya el martes va a ser examen. Entonces, no sé si hay alguna consulta, si no, pues continuamos mañana. Inge, solo una pregunta. Para la selección de estos equipos, ¿no se necesita separar el calor latente y el sensible? No, casi no necesitamos separarlo. En aire acondicionado sí es importante porque ahí necesitamos lograr confort y el calor latente se relaciona con lograr cierta humedad y el calor sensible con cambio de temperatura. Y en aire acondicionado es más determinante porque si no logro evitar o evacuar el calor latente, se siente pesado el ambiente. Aunque el equipo tenga la capacidad, pero si no tiene la capacidad individual de calor latente, voy a sentir un ambiente que aunque el termostato me diga que está a una temperatura baja, pero como está muy húmedo, porque la máquina no lo puede evacuar, el cuerpo humano siente como pesadez, como que igual, aunque esté baja la temperatura, pero siempre sudo, porque el equipo no tiene la capacidad latente para poder eliminar humedad. Entonces, en este caso no es necesario separarlo. Bien, ¿qué más? Si no, pues nos vemos mañana miércoles. Gracias, Nero. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches.